Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, en este largo estudio que estamos haciendo del libro de Romanos. Hoy día debemos terminar el capítulo 8. Vamos a dedicarnos entonces a estudiar los versículos 26 al 39 del capítulo 8. Vamos al texto, por lo tanto, porque tenemos varias sorpresas que discutir hoy día. Así es que vamos por parte, vamos a ir leyendo algunos versículos y vamos a ir comentando mientras leemos. Y dice así, leo de la Reina Valera 1960. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y vamos a parar la lectura en este versículo por el momento. Eh, Pablo en este capítulo 8 le da mucha importancia al espíritu. Yo creo que el espíritu es la fuerza motriz de este capítulo. Eh, de hecho, en el capítulo 7, al final del capítulo 7 ya habíamos visto un abandono de la ley escrita por parte de Pablo. Y entonces Pablo en el capítulo 8 nos introduce esta idea de que el cristiano, más que ser guiado por la letra de la ley escrita, es guiado por el Espíritu. Y ese mismo Espíritu entonces nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y este mismo Espíritu también nos hace anhelar o añorar el mundo por venir, el mundo futuro, cuando Dios se revele en este mundo. Y de hecho no solamente es nosotros añoramos eso, sino que también la naturaleza, eso es lo que nos dice Pablo en este capítulo. Y lo que nosotros habíamos estudiado hasta la semana pasada terminaba eh, diciendo que nosotros esperamos algo que no vemos, porque si vemos algo en realidad no lo estamos esperando, ya lo tenemos enfrente. Pero aquí Pablo introduce, en estos versículos que acabamos de leer, introduce otra labor del Espíritu, que es la labor de intercesión. Nosotros estamos acostumbrados a que Pablo coloque a Jesús como intercesor entre Dios y el hombre, y de hecho también lo va a hacer en unos versículos más adelante. Pero aquí coloca como intercesor al Espíritu y lo hace de una manera muy sacerdotal, ¿no es cierto? Intercediendo por nuestras oraciones, recon- reconociendo o argumentando que ni siquiera sabemos orar como nos conviene. Porque en realidad no podemos sondear los pensamientos de Dios. Lo único que podemos poner delante de Dios son nuestras súplicas, los que nos parece bien, los que nos parece mal, nuestras alegrías, nuestras tristezas. Pero eh, el, el espíritu sí es capaz de sondear tanto nuestros corazones como los pensamientos de Dios. Por lo tanto, el espíritu es el único que puede realmente establecer una comunicación efectiva entre Dios y el ser humano. Y ahora, tal como lo coloca Pablo, es conmovedor, ¿no? Nos dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso habla del interés por nosotros y del amor de Dios por nosotros manifestado en el Espíritu. Pero uno se pregunta por qué el Espíritu tiene que gemir por nosotros. O sea, Dios mismo no está a favor nuestro. O aquí podemos ver una esta lucha interna de Dios, ¿no? Y no es que Dios tenga contradicciones ni que haya partes opuestas, pero
a Dios no lo conocemos, a Dios no lo hemos visto jamás, nosotros no somos capaces de entender la intimidad de Dios y tampoco somos capaces de ni siquiera vislumbrar cómo funcionan los pensamientos de Dios. Entonces, lo único que nosotros tenemos son aproximaciones a la exterioridad de Dios. Y en la exterioridad de Dios, uno ve a Dios actuando sobre este mundo con dos atributos importantes: el atributo de Gesed, la misericordia, y el atributo de Din, el rigor, el juicio. Entonces, probablemente aquí el espíritu es, es colocado o identificado con el atributo de Gesed, eh, que con el atributo de misericordia, entonces, que ruega por nosotros, que intercede por nosotros, que dice: vean, estos pobres tipos aquí están creyendo y están sufriendo penurias, por favor, que actúe la misericordia. ¿Eh? Al contrario del din, del rigor, ¿no? Que es la justicia, que dice: pero estos tipos tienen pecados también, ¿por qué voy a concederles favores si no hay méritos en ellos? ¿Mm? Pero Pablo aquí coloca al Espíritu, ¿no es cierto?, intercediendo, rogando, para que Dios actúe en favor de este pueblo unido entre judíos y gentiles, sin la necesidad de méritos, ¿no? Eh, y aquí está lo que nosotros decíamos, ¿no es cierto? El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. El que escudriña los corazones ciertamente es Dios. Y, y es el Espíritu entonces que, por escudriñar tanto el corazón de los hombres como los pensamientos de Dios, puede interceder conforme a la voluntad de Dios a favor de los santos. Es, es remarcable, es notable que Pablo use en este punto la palabra santos. Está diciendo que las personas que tienen el Espíritu son personas que están dedicadas a Dios, que en el fondo pertenecen a Dios, como los instrumentos del santuario, por ejemplo. 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ya, aquí hay hartas cosas que decir. Primero, hay una frase muy parecida en uno de los Salmos de Salomón. Los Salmos de Salomón es un libro apócrifo que aparece en la Septuaginta, no en el canon palestino que usamos los protestantes. Eh, y también hay frases similares o ideas similares de que Dios dispuso las cosas para que actuaran a favor de los elegidos o de los que aman a Dios en el libro de Eclesiástico, que es uno de los libros deuterocanónicos, ¿no? Eh, pero aquí yo creo que tenemos una linda declaración de la soberanía de Dios. Esta es una idea muy, 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 muy ligada al Antiguo Testamento, sobre todo al Deuteronomio y al profeta Isaías. En el, tan- Tanto en el Deuteronomio, pero principalmente en el profeta Isaías, estoy pensando en el capítulo 45 de Isaías, por ejemplo, y y en el capítulo 4 de Deuteronomio, se insiste en el hecho de que Dios es uno. Y si Dios es uno, y que Dios no solamente es uno, sino que es único, no existe un poder semejante o equiparable a Dios.
Por lo tanto, todo tiene su origen, todo lo que existe en el mundo, todas las acciones que existen en el mundo, todo lo que sucede, sucede por causa de Dios. Sea aquello que nos parece bueno como aquello que nos parece malo. Todo proviene de Dios. De hecho, de hecho, me acuerdo, ¿no es cierto?, del versículo 7 de Isaías 45, donde Dios declara que Él hace el día, Él hace la luz, digamos, y hace las tinieblas. Él crea el bien y crea el mal. Y, y esa es una realidad bíblica. Dios es soberano, Dios es el único que existe, no hay nada que tenga realidad aparte de Dios y por lo tanto no hay nada que suceda que no tenga su causa en Dios, tanto por acción directa o porque Dios permite que suceda. Y un ejemplo clásico de esto es la destrucción del primer templo, la destrucción del templo de Salomón a manos de Nabucodonosor. Una gran tragedia, pero el libro de Daniel, en los primeros versículos del capítulo 1, deja muy claro, ¿no?, que vino Nabucodonosor y Dios le entregó a Jerusalén y el templo en sus manos. Le entregó a Jerusalén. Incluso algo tan nefasto como la destrucción del templo es algo que tiene su origen no en Nabucodonosor, sino que en Dios. Y ahora existe un pensamiento rabínico muy poderoso, está presente en toda la literatura rabínica, también está presente en el Antiguo Testamento y también lo tenemos presente aquí en este versículo de Pablo. Y es que Dios siendo bueno, todas las cosas que ocurren, incluso aquellas que parecen malas, pero y también obviamente las cosas que nos parecen buenas, todas suceden con un propósito que es el bien de los que aman a Dios. Básicamente todo lo que sucede, y en ese todo lo que sucede van a estar incluidas las persecuciones, como vamos a ver en un rato más. Incluso eso, incluso la muerte de los santos, es proveniente de Dios, ya sea por acción directa o porque Él permite que ocurra, y concurren al bien de los que aman a Dios. Y esta es una idea poderosísima. Pero esta idea nos va a introducir a uno de los versículos más problemáticos de Pablo, el verso 29, que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí tenemos que detenernos obligatoriamente, porque en este versículo se menciona, tal vez por primera vez en Romanos, la idea de la predestinación, que tantas discusiones ha traído al cristianismo. Entonces, ¿cómo es eso que a los que antes conoció también los predestinó? Hay cristianos que creen, por ejemplo, el luteranismo, cree en la predestinación de los justos, o sea, finalmente que los salvados han sido predestinados para salvarse. Dios ha escogido desde la fundación del mundo. Lo que no quiere decir que haya predestinados a la perdición.
esa doble predestinación, tanto salvación como a perdición, es la característica del calvinismo o del neocalvinismo. No estoy seguro que Calvino hubiese concordado con eso, pero en fin. Eh, Mientras que los que creen en las en la predestinación simple, básicamente creen que toda la humanidad fue predestinada a, a salvación, pero que la libertad de, de escoger, ¿no? La libertad de escoger es pleonasmo, es redundante, porque la libertad siempre implica que tú puedes escoger, ¿no? Entonces la libertad del ser humano, el libre arbitrio, eh, eh, hace con que algunas personas finalmente se pierdan. Pero yo creo que esta frase de Pablo está ligada a la cosmovisión judaica y está íntimamente ligada a Génesis 1. Este es un tema que yo ya estudié en este canal. Hay un video de unos 40 minutos que habla acerca de esto. Voy a colocar la referencia ya sea en una tarjetita eh, que va a aparecer por aquí en algún momento o abajo en la descripción del video. Vamos a... Pero vamos a tratar de hacer un resumen de eh, la Génesis 1, el primer versículo de Génesis 1, en realidad está gritando para ser interpretado alegóricamente. Y en la interpretación alegórica de Génesis 1.1, que es recogida en el libro de Colosenses, y yo sé para los académicos, ¿no? Yo sé que Colosenses es una carta atribuida a Pablo por la tradición, pero probablemente no haya sido Pablo quien la escribió, sino que haya sido algo posterior, pero aún así se reconoce que debe haber sido escrita por la escuela paulina, es decir, por discípulos de Pablo. Así es que deben haber recogido enseñanzas de Pablo, y Pablo era alguien con profunda formación rabínica. Y él conocía sin duda alguna la interpretación alegórica de Génesis 1. En esta interpretación alegórica, que como les decía, está recogida en el capítulo 1 de Colosenses, la primera palabra en hebreo de Génesis 1, la palabra Bereshit, es interpretada no como en el principio, porque Bereshit en hebreo no significa en el principio, significa en el principio de, haciendo con que la primera frase de Génesis 1 no tenga sentido. En el principio de creó Dios los cielos y la tierra, eso no tiene sentido. Ok, entonces eh, el, los rabinos interpretan Bereshit como, eh, como una frase completa. Bereshit de hecho está compuesto por la preposición inseparable be y la palabra Reshit. Reshit está relacionado con cabeza, de ahí la idea de principio. Pero los rabinos interpretan Reshit como nombre propio en este versículo. Y hay dos cosas que en la Torá son llamadas de Reshit. Una es la Torá y otra es Israel. Y la preposición inseparable be en Bereshit significa normalmente en, pero también puede significar por, a través, es decir, indicar el medio de algo, y también puede significar propósito, para. Por lo tanto, los rabinos interpretan Bereshit
que nosotros traducimos mal como en el principio, lo interpretan como queriendo decir por la Torá, es decir, a través de la Torá, y para Israel creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, en la interpretación rabínica alegórica de Génesis 1.1, este versículo indica el medio de la creación, la Torá, y el propósito, Israel, el pueblo escogido de Dios. Por lo tanto, podemos decir que Dios desde el origen, desde Génesis 1.1, desde el momento mismo de la creación, desde cuando decidió crear teniendo a su pueblo como objetivo. Y en mi parecer, este versículo hace referencia a esa idea, que Dios cuando creó el mundo, ya lo hizo para que el mundo fuese de provecho a Israel, a su pueblo. Ahora bien, el medio de la creación, según esta interpretación de Génesis 1.1, es la Torá. El cristianismo, el Nuevo Testamento entero en realidad, identifica la Torá con Jesús. De hecho mismo, con Jesús no, bueno, con Jesús, con el Mesías, ¿no? De hecho, eh, de hecho Pablo en lo que va del libro de Romanos, lo que va de la carta a los Romanos, ha ido haciendo esa transición desde la Torá escrita al Mesías, al Cristo, como la verdadera Torá. Entonces, bueno, y por otro lado, el representante máximo de Israel es el Mesías. El Mesías es el representante de Israel por antonomasia, es Israel por antonomasia. Por lo tanto, Pablo toma esta interpretación rabínica de Génesis 1.1, la cristianiza y nos dice que el objetivo de la creación es el pueblo de Dios que tiene que ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, porque el Mesías, que es la encarnación de la palabra de Dios en el pensamiento cristiano, en el pensamiento paulino también, por lo tanto, es tanto el medio como el objetivo de la creación. Es decir, el ser humano por excelencia es Jesús, es el Hijo. Esto funciona un poco como el concepto de Cristo cósmico en la teología eh, eh, de Teilhard de Chardin. El, Jesús entonces es tanto el medio de la creación como el punto culminante de la creación, representando a todo Israel, a todos los escogidos, a todos los que aman a Dios. En la cabeza de Pablo, Israel significa tanto los israelitas, los judíos descendientes de Abraham, digamos, como los gentiles que han aceptado a Jesús. Por lo tanto, Jesús es como el objetivo a alcanzar de este Israel. Y para este Israel que va avanzando, se va transformando en la imagen del Hijo, es que Dios creó el mundo. Por eso es que dice Pablo en este versículo que a los que predestinó, o sea, a este Israel para el cual se hizo la creación y que tiene como objetivo llegar a ser como es Jesús, porque Jesús es la realización del humano perfecto, para ellos se hizo la creación. ¿Mm? Y para este grupo, entonces,
es que todo está trabajando el universo, todo en el universo, todas las cosas que ocurren, las que llamamos buenas y las que llamamos malas, incluso la persecución de los santos, trabaja finalmente para que se realice, para que se manifieste este Israel, que es el objetivo de la creación, que tiene que llegar a ser a la imagen del Hijo. Y de esa forma, este Hijo, Jesús, ¿no es cierto?, se hace primogénito entre muchos hermanos. Ese es el hermano mayor, es el líder de este Israel místico, que también Pablo va a llamar en otro lugar la iglesia, ¿no? El cuerpo místico del Mesías. Ahora, a este Israel místico, a este Israel que es el objetivo final de la creación, el, el aparecimiento, el surgimiento, la manifestación de este Israel, manifestación que ya había sido anunciado un poco antes, ¿no? En el versículo eh, eh, en el versículo 19, Pablo nos decía que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios, aguarda la manifestación de este Israel, que es el objetivo de la creación. Porque finalmente la aparición de este Israel es la señal de la redención completa. Okay. Y a este Israel, entonces, Dios no solamente lo predestinó, es decir, que colocó como objetivo mismo de la creación que surgiera este Israel, pero es una predestinación de pensamiento, no es el plan de Dios, sino que también llamó a las personas para que fuesen parte de este Israel, a los que aceptaron el llamado los justificó, porque todos somos pecadores, todos participamos del pecado de Adán, en la opinión de Pablo, y también glorificó, es decir, Dios hace todo el proceso, y en todo este proceso de llamar, justificar y glorificar, en este proceso van concurriendo todas las cosas, las que llamamos buenas y las que llamamos malas, es decir, todas aquellas cosas que ocurren están finalmente destinadas a que se manifieste el pueblo perfecto de Dios, el pueblo escogido de Dios. Todas las cosas ocurren para que este Israel pueda existir. Incluso la persecución. Porque tanto el bien como el sufrimiento son necesarios para que finalmente aparezca este pueblo predestinado por Dios. Acuérdense que Dios mismo, en muchos pasajes del Antiguo Testamento, Él dice que tiene que purificar a su pueblo a través del sufrimiento, como se purifica, como se purifican los metales, ¿no? El oro y la plata que son pasados por el fuego, también su pueblo tiene que pasar por experiencias dolorosas para poder alcanzar el estatus, el nivel que Dios quiere que alcance. Ahora bien, esto podría parecer un poco cruel y traernos hasta inseguridades, pero ahora Pablo viene a calmarnos, viene a reasegurarnos y empieza aquí empieza a florecer su poesía, ¿no? Versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá estar en contra de nosotros si Dios es el único que existe? Dios es el soberano del universo. ¿Quién podrá guerrear contra nosotros si Dios es el que nos defiende? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas, con Él todas las cosas? Dios no se reservó nada a favor nuestro. Su amor es tan grande por nosotros
que entregó todo, incluso su Hijo. Por tanto, no hay ningún bien que nos vaya a negar. Nos va a entregar todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Bueno, eso no hay necesidad de explicarlo, ¿no? ¿Quién es el que condenará? ¿Acaso Cristo? ¿Acaso Cristo? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí en esto que dice que está a la diestra de Dios es un guiño, es una referencia al Salmo 110, en que Dios le dice al Mesías, sube y siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Por lo tanto, Pablo nos está recordando que lo que está haciendo Dios es el proceso de colocar a los enemigos de Dios abajo de los pies del Mesías. Es decir, todo lo que Dios está haciendo, lo está haciendo no para condenar al pueblo de Dios, es para condenar a los enemigos del Mesías. El juicio de Dios siempre es para condenar a los enemigos de Dios y salvar, restaurar, reivindicar al pueblo de Dios. ¿Y cómo Cristo nos condenaría si Él murió por nosotros y resucitó por nosotros y ahora intercede por nosotros? Entonces, ¿cómo podría estar en nuestra contra? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Bueno, aquí hay una sutileza que decir. Esta frase, el amor de Dios, puede tener dos significados, se puede entender de dos maneras. Una es el amor de Cristo hacia nosotros, y la otra es el amor nuestro hacia Cristo. Sin duda, nada nos puede separar del amor que tiene Cristo por nosotros o el que tiene Dios por nosotros. Porque ya Pablo ha demostrado que Dios y Cristo han hecho todo en nuestro favor. Por lo tanto, no hay duda de ese aspecto. Y ahora uno podría interpretarlo de la siguiente manera. ¿Hay algo que nos separe a nosotros de Dios? ¿Nos va a separar la tribulación, la angustia, el hambre o la desnudez, el peligro o la espada? Alguna de esas cosas que nos parecen terribles y que son terribles ciertamente, ¿nos va a hacer dudar del amor de Dios hacia nosotros? El hecho que nosotros tengamos que pasar por momentos de angustia y de tribulación, ¿harán que nosotros desconfiemos del amor de Dios por nosotros? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos condenados como ovejas al matadero, ¿no? Eso está Salmos, ¿no? Salmos 44. Exactamente, el cristiano, sobre todo los cristianos de la época de Pablo, estaban pasando por momentos de angustia terribles. Y no es extraño en la historia que las personas hayan tenido que sufrir por Dios. Y aún el ser muertos por causa de Dios, concurre para bien de los que aman a Dios, según Pablo y según los rabinos también. Y esta es una realidad, pero esta realidad nos hará nos separará del amor de Dios, haremos que dudemos del amor de Dios a nosotros y enfriará nuestro amor hacia Dios. Podría hacerlo si Dios se hubiese mostrado indiferente para nosotros, pero en el pensamiento de Pablo, el raciocinio es el siguiente: Dios ha demostrado su amor incondicional a nosotros, sacrificándose él mismo, entregando a su Hijo. Por lo tanto, Dios no es un Dios que no conozca el sufrimiento, que se haya
que se haya privado del sufrimiento, que haya huido del sufrimiento y sin embargo nos coloque a nosotros a sufrir. No, 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 no. Dios ha sido solidario con nosotros en el sufrimiento. Por lo tanto, el que nosotros tengamos que ser llevados incluso a la muerte, no nos puede separar del amor de Dios, del amor que nosotros tenemos a Dios, no puede hacer que dejemos de amar a Dios, porque Dios mismo ha sido solidario con nosotros en la muerte, a través de Cristo. Por lo tanto, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Dios mismo, ¿no? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. No hay nada, no hay nada, no hay nada que pueda hacer que Dios deje de amarnos, y tampoco pueden dejar que nosotros, pueden provocar que nosotros dejemos de amar a Dios, porque Dios ya ha demostrado todo su amor incondicional y su amor comprometido con nosotros. Y eso es finalmente todo el objetivo tanto de la creación como del Evangelio. Llevarnos a esta unión con Dios a través del amor. Del amor a Dios, ¿no? Que de hecho es el mandamiento principal, ¿no? Lo que Dios nos ordenó y que Jesús reconoció como el principal de los mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando dice el hebreo con todas tus fuerzas, en realidad se está refiriendo con todo lo que somos, con todo. El hebreo dice con todo tu mucho, con todo aquello que somos, con nuestra interioridad, con nuestras posesiones también, con todo lo que somos y lo que poseemos, debemos amar a Dios. Y entonces el objetivo de Dios es llevarnos a ese punto de amor mutuo. Tanto es así que en el Antiguo Testamento, de nuevo en el profeta Isaías y también en el profeta Oseas, es común comparar la relación de Dios con su pueblo con una relación matrimonial, con toda la compenetración que eso involucra, con toda la intimidad que eso involucra. Y Pablo nos está diciendo que todo lo que ocurre está conspirando para que nosotros seamos llevados a esa relación de unión amorosa con Dios, que es finalmente la unión plena que nos realiza. Y vamos a dejar nuestra meditación hasta aquí para no redundar en más metáforas y adjetivos magníficos. Y no me queda más que desearles a todos un Shabbat Shalom, y que este sábado sea entonces nuestra oportunidad de crecer en nuestra unión con Dios y en nuestro amor a este Dios que nos tuvo en su mente desde la creación del mundo, y que desde la creación del mundo ha hecho todo para que podamos conocerlo y podamos unirnos a Él. Que el Señor nos bendiga. Chao.